¿Cuánto tiene Goyo ya? Año y 6 meses. Es un bebecito. Es un bebé. Cheers. Con nuestra bebida de hoy, que es el capuchino. Qué delicia. ¿Ya te lo tomaste todo? No, me queda bastante. George, ¿ya te tomaste café antes de empezar el podcast? Ya empecé. Se fue la plumita. ¿Cómo estás? Emocionado. A la expectativa. No sé de qué vamos a hablar. ¿Cómo, George? ¿No te llegó el correo con el guión de todo lo que vamos a hablar? No me llegó el mensaje del más allá. ¿Cómo? Anoche en el astral te lo mandé. Ay, sí, yo estaba en otra Te dimensión. fuiste para otro lado. Bueno, bienvenidos. Vos y yo siempre nos sentamos a hablar y todo. Entonces yo quería como... A mí me encanta esto. A mí me fascina también. Y yo ahora, al principio, antes de grabar, yo como... George, quería hablar de... No, mejor ahora. Mejor de sorpresa. Pero primero que todo, a mí me encantaría que las personas supieran de vos, qué es lo que haces. Contame. ¿Cuál es tu nombre? Puedes ver a la lucecita roja. Y recitar. Cantar, bailar o Ajá. recitar. Tal vez bailar en este momento no, pero tal vez al cierre del podcast, ¿qué te parece? Me parece. Bueno, mi nombre es Jorge Chaverri. Jorge Chaverri igual que mi papá. ¿Ah, sí? Igual que mi abuelo. Igual que 5 madres más la última vez que revisé en el registro Costa Rica. civil. Wow. O sea, la creatividad no es lo nuestro en la familia. Pero, o sea, todavía Jorge Chaverri, solo hay 5, digamos. Me decían chiverre de pequeño. Chivirri. No me gustan las empanadas de chiverre. Por eso. Sí. No, en realidad nunca me ha gustado. Así que no me las ofrezcan. Me dedico a ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar todo su potencial por medio de herramientas de comunicación, autoconocimiento, gestión de emociones. Desde el 2014 hice un giro a mi carrera. Yo empecé estudiando ingeniería eléctrica. Oh, eso no lo sabía. No porque quería. Yo quería ser estrella de rock. Ese era tu sueño. Ese era mi sueño. O sea, yo creo que ya estoy utilizando el arte a mi manera. Okay. Ya sos una estrella de rock. Sí. Pero sí, en ese momento yo quería dedicarme a la música. Hice mi audición para entrar a la UCR. Entré. Le conté a mi papá. ¿Para estudiar música? Sí. Le conté a mi papá y me dijo, sí, pero no. Estudia lo que sea, pero que sea ingeniería. Lo que sea, pero que sea ingeniería. Y en ese momento yo estaba como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, digamos, defender esta posición si aquí él es el que manda? En ese momento yo lo veía así. Tuve una formación bastante patriarcal, tradicional en Costa Rica y claro, muy alrededor de la religión y todo. Entonces, básicamente yo estaba educado para hacer caso. Uh-huh. Y en ese momento algo se apagó en mí. Yo dije, está bien, yo voy a estudiar ingeniería. Elegí ingeniería eléctrica. La pasé bastante mal. ¿Cómo porque no? Era muy difícil y yo pasaba estudiando para pasar así, raspando. Pero yo decía, yo tengo que terminar esto para ya poder hacer lo que realmente quiero. Y bueno, la vida me dio la oportunidad de dirigir una empresa de telecomunicaciones, lo cual me pareció chiva porque tiene que ver con relacionarme con personas. Y fue gracias a mi título. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Uh-huh. No sabía liderar. O sea, yo le decía algo a las personas, les pedía que hicieran tal cosa, les compartía mi visión, les planteaba los objetivos y terminaban haciendo otra cosa. Y al mismo tiempo, en esa época, me había casado por primera vez. Spoiler alert, no me fue muy bien. Pero fue un gran aprendizaje. Fue como, digamos, la etapa más difícil de mi vida en donde yo tenía a cargo una empresa, quería tener una bonita relación, estaba haciendo mi mayor esfuerzo durante 4 años y medio, puse toda mi energía ahí y la cosa no salió bien, pero eso me llevó a buscar ayuda y a estudiar cómo podía sentirme mejor, porque en ese momento pasaba con mucha ansiedad, o sea, me levantaba en la madrugada con ataques de pánico, que sentía que me iba a morir, pasaba muy estresado, enojado, resentido, no sabía cómo expresar lo que quería, lo que necesitaba,
literalmente no me conocía, no era ni siquiera porque no quería. Yo me acuerdo que mi ex esposa me decía, es que usted no se sabe comunicar, y tenía razón. Pero es que no sabía, no me conocía. Claro. ¿Qué le iba a decir? No te dabas cuenta. No entendía lo que estaba pasando en mi mente. Pero entonces llegué a psicólogos, tuve un proceso en psicoanálisis que fue muy revelador para mí. Y llegó un momento en donde yo dije, no, o sea, aquí no es. Y tomé la decisión de divorciarme. Y Nati, me acuerdo que el primer día que tomé esa decisión, yo dije, se acabó, no más. Ese día me senté a meditar. Y fue una de las meditaciones que más ha impactado en mi vida. ¿Y por qué? Yo me sentía bastante perdido. Me sentía solo, me sentía un poco defraudado. Y entonces yo dije, me siento tan mal que lo único que me queda es sentarme en el suelo, cerrar los ojos y ver qué hay en mi mente. Y me empecé a dar cuenta de que habían pensamientos de miedo. Y yo me pregunté por qué yo hice lo que hice, por qué llegué a caer en tanta complacencia con ella. Entonces me llegó el pensamiento de, porque yo quería demostrar que yo era bueno, que yo quería demostrar que yo era buen esposo, buen hombre. Y entonces eso me hizo pensar, pero ¿de dónde viene esto? Y era miedo, y yo, ¿miedo a qué? Miedo a ser castigado. ¿Castigado de qué? O sea, según quién, yo soy una buena persona, yo no tengo por qué estarlo demostrando. Y en ese momento me di cuenta de que yo había creado una imagen de un ser superior que me estaba juzgando. Y que me estaba siguiendo por todas partes para señalarme y decirme, hey, se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. Claro. Cuando me di cuenta de eso fue como, yo no necesito esto. Yo no necesito esto en mi vida, yo no necesito estar demostrando a nadie, yo sé que soy bueno, yo tengo buenos valores, y fue como quitarme un peso de encima. Claro, y todo el peso que nos contaste al principio, además de la forma en que fuiste educado para obedecer. Es que fue a todo nivel. Es que incluso mientras vos me contabas esto y que te preguntabas como, pero ¿a qué tengo miedo? Porque esto de ser bueno, de cumplir, de hacer caso, pues también el tipo de crianza, ¿verdad? Exacto. Justo, incluso tener que estudiar algo que no querías, ¿verdad? O sea, sentir que uno tiene, o sea, esta obligación. Nunca es ahí cuando uno siente que está obligado o tiene que hacer algo. Y sin embargo, de algunas personas nos toca, no porque queramos, ni siquiera es porque nuestros papás pretendan jodernos la vida, es que son los recursos que hay, y entendiendo en el contexto histórico, eso era lo esperable también, claro, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día no me arrepiento. De hecho, el fin de semana pasado estuvimos hablando, yo no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, porque creo que esa mentalidad de ingeniería me ha ayudado a montar un negocio. Claro. O sea, hay momentos en donde yo digo, me toca a mí programar la página web, me toca a mí programar una automatización, me toca a mí, no sé, desarrollar alguna aplicación para la lo empresa. Que te toque. Y lo puedo hacer, y de hecho, lo loco de esto es que de alguna forma esa estructura me ha ayudado a también acompañar a otras personas, porque cuando yo estoy conversando con alguien, yo estoy ayudándole a estructurar su mente para reprogramarla. Entonces, creo que esa formación definitivamente ha impactado mi manera de entender la condición humana para bien. Y bueno, todo esto me llevó a fascinarme por todo el comportamiento humano, porque yo dije, me estoy entendiendo. A partir de esa meditación reveladora. O sea, de todo lo que estaba pasando en ese momento. Ajá, esa meditación fue como, me liberé y aceleré el proceso en dirección a, ok, yo ahora voy a poner toda mi energía en entenderme yo, mejorarme yo, para poder cumplir mi propósito. En el 2014 fue que yo descubrí el coaching, y yo dije, esto me lo tenían que haber enseñado en la escuela, al menos en el colegio, por lo menos en la universidad. Y porque desde mi punto de vista me estaban enseñando habilidades para interactuar con otros. Y por ahí del 2017 fue que tuve esta meditación. Lo que hice fue como empezar a dirigir toda mi energía al desarrollo de mis habilidades. Y en el 2019 fue que solté la vida profesional relacionada a ingeniería para dedicarme de lleno a lo que hago hoy, al coaching.
Em, y sí, o sea, fue fascinante. El momento en donde para mí fue como muy impactante también a nivel profesional Ujú. fue una vez que me contrataron para un proyecto del Banco Mundial que se trataba de acompañar a 6 líderes de fundaciones que apoyaban diferentes causas para la prevención y el apoyo a personas con SIDA. Wow. Y fue muy chiva porque fue como la primera vez que una empresa me tomó en cuenta y tuve la oportunidad de acompañar a estas 6 personas y el feedback fue espectacular. Yo me sentí increíble y yo dije, esto es real. O sea, Te entiendo demasiado ese sentimiento. Cuando uno dice, o sea, se siente muy distinto a lo que trabajabas antes, por supuesto. es que me llenaba. Era como, Ajá, está directamente conectado a mi propósito. exacto. Qué Ajá. lindo. Qué precioso, me encanta. Es que Siento voy viendo toda tu historia en mi mente. Ay, gracias. Sí, siento que la he contado un poco desordenada. No importa. El orden de los factores no altera el producto. Total. Entonces, yo quisiera saber, The Mind Coach como marca, digamos, ¿eso Ajá. nació en el 2019? Lo ¿O lancé en desde el antes? 2018 Ajá. y fue un proceso de transición porque yo dije, esta fue mi mentalidad, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, Ajá. pero no me voy a lanzar al vacío porque si me lanzo al vacío lo voy a hacer inevitablemente desde la necesidad Claro. de generar dinero. Ujú. Y yo no quiero que esto esté relacionado al dinero. Entonces, ¿qué debo hacer? Ok, crear un plan para invertir tanto como pueda en cuanto a dinero, tiempo y esfuerzo para darme a conocer, para que cuando la marca me esté generando suficientes ingresos, yo pueda hacer la transición. Ujú. Y eso me tomó aproximadamente un año, año y medio. Súper rápido, realmente. Es que yo estaba muy Poniéndole. obsesionado. O sea, yo siempre he sido como de una mentalidad muy asociada al alto rendimiento. O sea, antes lo entendía desde el punto de vista del deporte, Ujú. pero yo dije, esto lo puedo trasladar también en los negocios. O sea, yo siempre he admirado a los atletas así más pro y me he dado cuenta de que no tiene que ver con talento, sino con su empeño, ¿verdad? Ujú. Cuando pensaba en Kobe Bryant o en Michael Jordan o Stephen Curry o Messi, no sé, personas que uno admira, uno se pone a analizar la historia y ellos trabajan más que el resto. O sea, ellos están obsesionados con su asunto, ¿verdad? Sí, total. Entonces, yo me propuse hacer lo mismo con lo que hago y eso me llevó a hacer o sea, trasladarlo al negocio. Claro, tiene todo el sentido. Leí un libro que se llamaba eh, So Good They Can't Ignore You. Y es bueno, supongo. Buenísimo, buenísimo. Me impactó muchísimo que va en ¿Qué esa habla de dirección. eso? Es invierta todo lo que pueda en usted para que, o sea, sea tan notorio que la gente no lo pueda ignorar. O sea, invertir es estudie, busque qué es lo que le apasiona, invierta toda su energía en eso, aprenda todo lo que pueda. Cuando tenga la posibilidad, invierta dinero en herramientas, en mostrarse como un profesional, o sea, que esté a la altura de sus sueños. Sí, es como enfóquese en eso. O Ah, sea, eso porque es. uno usualmente, como vos decís, si empieza desde la necesidad de que necesito sobrevivir, entonces va a decir que sí a cosas que posiblemente no están alineadas con eso, ¿verdad? Está ese pensamiento de escasez. También, si uno hace un montón de cosas al mismo tiempo, si trata de hacer como demasiadas cosas diferentes, tampoco se puede como enfocar. Exacto, Entonces es como es como la meditación, exacto. literal. Es estar presente. Ajá. Y concentrarse en una cosa, Exacto. como en la respiración. Ajá. Mm. Que es parte de las cosas más, digamos que el pilar de The Mind Coach es estar presente. Mm. Y la razón por la cual eso ha estado desde el inicio es porque descubrí que esa era la clave, estar presente, hacer una sola cosa, o sea, Sí. no pretender estar en todas partes. Ujú. Entrenar la mente para enfocarse nos va a dar mayor posibilidad de ser productivos Ujú.
y de vivir la vida al máximo. O sea, sin pretender nada más, sino aprender a estar aquí, estar bien y gozarla. Es que como dice Eckhart Tolle, él dice, ¿verdad? Los problemas no existen. No sé si has leído El poder de la hora, que es como, ¿verdad? Sí, Clásico en esto. Los problemas no existen en el presente. Y es que es cierto, todos los problemas que genera nuestra mente están en el futuro o estamos deprimidos pensando en el pasado. Sí. Pero si uno está aquí en este momento, no hay ningún problema. Exacto. Si no pienso ni siquiera en 5 minutos adelante. Me encanta. Y cuando empezaste, digamos, cuando te diste cuenta de esto, de lo del castigo, me hace mucha gracia porque es que yo también tuve la misma revelación en un momento de mi vida, porque yo siempre tenía miedo de, no sé, que me regañaran. Esa era como mi sensación. O sea, por ejemplo, ahorita estudiando transpersonal, digamos, que yo no estoy al día, te dije, voy como atrasada, como con unas lecturas y no sé qué. Entonces yo empezaba a tener ese sentimiento de, uy, me van a regañar. ¿Qué va a decir la profe? Pero después es como, yo soy una adulta. Yo estoy estudiando esto porque quiero y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y entonces, investigando, me di cuenta. Es más, creo que lo cuento en un podcast, en uno de estos. No me acuerdo si fue la temporada pasada o ya no. Pero cuento eso porque me di cuenta de que era un Dios al que yo juraba que no estaba en mí, sino que era el de mi familia, según yo. Pero no, en mi infancia se quedó ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿esto te movió? O sea, ¿vos en ese momento creías en ese Dios del que me mencionás o estaba ahí escondido? A ver, mi relación con esa figura de Dios siempre fue como un poco complicada. ¿Qué te voy a decir? A mí me enseñaron a creer en Dios. Pero desde pequeño yo siempre tenía dudas. Y hacía preguntas que no eran respondidas. Pero es normal, todos los chiquitos pueden llegar a preguntarse, hey, qué raro, ¿por qué este Dios que es de amor castiga? Qué raro, ¿por qué es que nosotros de este lado del mundo conocemos a este Dios que nos va a llevar al cielo? ¿Y los chinos? Ay, qué bueno. ¿Y los árabes? O sea, conocen otro Dios. Pobrecitos. ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Qué les va a pasar a ellos? Eran preguntas como muy, muy a la mano que no son fáciles de responder porque la religión no tiene esas respuestas. Y porque las preguntas incomodan a la religión, pienso yo. Y a las figuras de autoridad que se supone que son quienes saben, te deberían de compartir la verdad. Entonces, todo esto me llevó a que yo siempre tuviera así como esa tela de duda y conforme iba creciendo, iba teniendo una relación como personal, digamos, con esta figura, en donde yo lo que hacía literalmente era cumplir con ciertos rituales para sentirme bien. Entonces yo leía la Biblia, oraba en la noche, pero nunca iba a misa, no tenía... O sea, no participabas como del colectivo, digamos, en la religión, pero sí como tenías tus prácticas. Exacto. Pero de pequeño había entendido, haga esto porque si no le va mal, haga esto porque si no se va al infierno. Entonces pasaba con mucha ansiedad. Todo el tiempo yo era como, uy, ¿y si se acaba esta vara y yo estoy haciendo esto, ¿para dónde voy? Wow. ¿Verdad? Entonces era bastante aterrador. Y cuando fui creciendo ya no era solamente eso de demostrarle a mis papás que yo era bueno para estar irme al cielo, sino luego lo trasladé a mi expareja. Cuando hice esta meditación, yo me di cuenta de que estaba esa figura ahí, que esa era la razón de mi sufrimiento, y la solté. Porque la pudiste ver. La pude ver y me pude dar cuenta de, esto no es real, esto es creado en mi mente a partir de lo que me dijeron, y esto no me sirve. Wow. No me es útil. En el momento se sintió muy revelador. Yo sentí como mi mente cambió en ese momento. Mi experiencia del mundo cambió en ese momento y empecé a experimentar la vida desde mis valores. Y también empezar a jugar con mis valores. En ese momento profundizaste hacia adentro. Sí. O sea, soltaste como todo eso de afuera que te decía cómo tenía que ser. Y empecé a jugar con
con lo que yo sentía que estaba bien. Y conocerme. Fue como un proceso en donde empecé a darme permiso de vivir la vida según mis términos. Claro. Confiando en que yo soy una buena persona. Y un adulto. Un adulto. Y que no le deseo el mal a nadie. Yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero que a alguien le pase algo malo. O sea, yo dije, hey, o sea, aquí no tiene sentido pensar en más allá. ¿Qué pasa si empiezo a vivir aquí? Aquí. Ahí en realidad conectaste con esa presencia. Sí, y te voy a ser sincero, Nati, en ese Ajá. momento yo me rebelé también. ¿Ah, sí? Hubo enojo, Claro. hubo furia en mí. Yo dije, no puede ser posible. Mientras que una parte fue como de liberación, la otra fue como de enojo. No puede ser que la sociedad, no puede ser que mi familia, no puede ser que esa figura de Dios me haya limitado tanto. Y me empecé a identificar como ateo. Uh-huh. Eso me duró algunos años. Y que vos no pensás que es que cuando uno, porque yo también pasé esa etapa, cuando uno se identifica como ateo, igual está como creyendo en algo. Está creyendo en la no existencia de algo. O está creyendo en ir en contra de algo. Sí, o sea, es como la versión directamente opuesta a creer. Pero en termina siendo como un tipo de fe también, como en creer en que no existe algo. Sí, yo en ese momento lo sentía más como enojo. Ajá, como... Y esa ira hay que sentirla, George. Digamos, si algo he aprendido yo es que hay que dejarla salir. Porque, digamos, si vos hubieras estado ahí, bueno, está bien, ahora la vida es así, y no sentís ninguna ira, eso queda ahí adentro. Claro. Vos lo sacaste. Claro. Hay una... Ahorita estoy pensando en que, de alguna manera, sea Dios o cualquier otra ilusión que, bueno, con todo el respeto que merece, o sea, yo creo que todo lo que estamos viendo es una ilusión. Cualquier ilusión que nosotros nos construyamos en la mente y que se vuelque en nuestra contra, o sea, que no nos beneficie, que más bien nos quite energía, necesita ser retada. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con ser retada? Es hacer cosas que uno en la mente cree que podrían provocar algo malo, que racionalmente uno dice, jamás. Pero hay que hacer algo para confrontarlo. Ajá, pero entonces, en mi caso, es como uno mismo haciéndolo, ¿no? Sí, total. O sea, en mi yo caso estoy creando ese limitante. Ajá, en mi caso era esa figura en mi mente de Dios que me iba a castigar y me iba a mandar al infierno. Uh-huh. Al llegar y decir, yo soy ateo, no pasa nada. Me estoy dando cuenta. Uh-huh. Ajá, entonces eso hace que mi sistema de creencias, esa ilusión que había creado, se caiga. Es como identificarse como, o sea, como tomar un personaje nuevo, una posición nueva, una perspectiva nueva que me da fuerza, digamos. Sí, pero, para soltar lo viejo. Pero confrontarlo. Ajá. Para tener evidencia de que nada pasa. Claro. No sé, es como alguna persona que diga, ay no, es que yo cada vez que entro a ese lugar, tengo que entrar con el pie derecho. Ajá. Porque si entro con el pie izquierdo, algo malo va a pasar. Uh-huh. Entonces, esa es la ilusión, ¿verdad? Sí. Pero un día a lo mejor esta persona se da cuenta de, hey, esto está raro, ¿verdad? Es como, hoy entré con el izquierdo y no pasó nada. Y entonces sigue entrando con el izquierdo. Ahora solo entro con el izquierdo, Ajá. Para darme cuenta eso es de lo que digo, no es como una nueva identidad, nada Ajá. más. O sea, ahora soy esto. Uh-huh. Pero es ego, digamos, es identificación, es personal. Exacto. Uh-huh. Me parece una linda práctica para diferentes creencias uh-huh. que a lo mejor nos pueden estar limitando. Uh-huh. Es como, date el permiso de hacerlo diferente, a ver qué pasa. Uh-huh. Capaz que te libera, capaz que te das cuenta de, mira, lo podría flexibilizar, uh-huh. no es que me toque pasar al otro lado, uh-huh. Pero ya vas adquiriendo más libertad para experimentar las posibilidades. Sí, me encanta, para poder salirse de uno mismo. Y me parece que también empodera como a darse cuenta que el poder está dentro de uno. Porque, digamos, no sé, creer que uno necesita... No, yo ahorita solo pienso como en varitas mágicas o cristales Ajá. o amuletos o cosas para protegerme de algo externo, que necesito algo externo para protegerme, es como dar el poder afuera. Uh-huh. Entonces, esta práctica que vos decís es darse cuenta que soy yo la que decido, digamos, de mi espacio, de mi vida y mi perspectiva, soy yo la que decido y siempre puedo cambiar de opinión, pero no dependo de esas cosas de afuera, Exacto. sino que está en mí.
Y eso es magnífico. A mí me gusta compartir con mis clientes que existe un concepto de responsabilidad que nos puede empoderar. Responsabilidad es la habilidad para responder. Pero nosotros no podemos responder por lo que los demás hagan o digan, no podemos responder por el clima, el pasado, el futuro, o sea, pero si enfocamos la atención en esas cosas a las que vamos a llamar externas, vamos a sufrir, porque es como él hubiera, debió haber sido diferente, ¿qué pasa si? O sea, todo está en una línea del tiempo pasado-futuro. Pero si nosotros enfocamos la atención en lo que sí está en nuestro poder, o sea, asumimos la habilidad para responder por lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, nada más eso, esos 4 poderes, empezamos a vivir una vida al máximo. Podemos encontrar recursos para hacerle frente a las cosas del destino, podemos actuar de acuerdo a nuestros valores. Esa es la congruencia. Exacto, son 4 cosas. La habilidad para responder por lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y nada más, ahí es cuando ganamos poder personal. Y ahí es cuando podemos, con toda la congruencia del mundo, dar el paso a paso. Y cuando fallemos, porque vamos a fallar, somos seres humanos, es parte de nuestra experiencia, también abrazarlo con responsabilidad. Me encanta. Esa es mi filosofía. Ahora yo vivo a partir de eso, de esa congruencia. Total. Porque cuando hacemos lo que no queremos, cuando actuamos, ¿verdad?, de una forma contraria a lo que sentimos, obviamente se va a sentir mal. ¿Cómo voy a estar yo plena y en paz si no estoy escuchándome, sino solo escuchando afuera o creyendo que tengo que hacer lo que pasa afuera? Y eso no es una vida auténtica. Para nada. O sea, y refiriéndome a auténtico de que estés haciendo cosas que se sienten bien con vos. Ajá, y que fluyan. Y eso que me decías de lo del alto rendimiento, y esas personas, eso es lo que los mueve, ¿verdad? O sea, hacer desde ahí se siente y se ve, se percibe desde afuera muy distinto a hacer algo que yo siento que tengo que hacer. O por quedar bien con otros, Ajá. o pensando en el qué dirán, o pensando en, ¿será que si hago esto y o fracaso, o cometo un error, me voy a quedar sin trabajo? No sé, eso te limita, no te permite hacer lo que sabes que se siente bien. Totalmente. Lo que te hace bien. Son creencias limitantes, básicamente, rajado. Pero suena muy fácil. Sí. Pero tiene uno que darse cuenta. Y es parte de la tarea que tenemos todos en la vida, es darnos cuenta. O sea, como ahora decía al inicio, yo vivía en un estado en donde no me daba cuenta. O sea, estaba en automático, no sabía prestar atención a mis procesos mentales. Y tristemente muchas personas dirían, es que cuando pongo la cabeza en la almohada no puedo dormir por estar pensando y pensando y pensando. Yo sé lo que es estar ahí, claro. Yo estuve ahí. Eso no es pensar. Eso es rumiar. Es un proceso de menor categoría que nos quita energía. Y algunas personas dirían, pero ¿y eso se quita? Podemos pensar en que primero no, se puede bajar la intensidad quitándole poder. Porque hay muchos procesos mentales que llegan a nuestra mente que no se alinean a nuestros valores, que no son voluntarios. Que no son nuestros. Que no son nuestros. Nuestro cerebro siempre está trabajando. Hoy la neurociencia nos hace saber que nuestro cerebro funciona por predicciones y por lo tanto siempre está generando predicciones para hacernos sobrevivir. Entonces van a haber pensamientos que no nos sirven. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, reflexionamos con respecto a ellos, es decir, hacemos preguntas, tomamos decisiones, cambiamos significados, eso nos ayuda a actualizar. Y entonces con el tiempo, la meta es que cada vez esos pensamientos se sientan mejor, estén más alineados a nuestra versión de la realidad que estamos queriendo vivir hoy. Pero toma esfuerzo, requiere energía, requiere estar presente. Y es entrenamiento, es entrenar la mente. Entrenar la mente. Porque la mente nunca va a parar de pensar, ¿verdad? O sea, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero es entrenarla. Y eso solo con la práctica.
Y práctica intencional. O sea, Enfocada. imaginemos que fuera un músculo, ¿verdad? Todos sabemos intuitivamente que si queremos hacer crecer un músculo, hay que ponerle. hay que ir al gimnasio, hay que alzar pesas. Y enfocarse en ese músculo que querés. Enfocarse en ese músculo, alimentarse bien. O sea, hay ciertos requisitos para cumplir ese objetivo. Con la mente es igual. O sea, si vos pretendés vivir tranquilo, en paz, pero lo primero que haces en la mañana, por ejemplo, es agarrar el teléfono y meterte a redes sociales, estás entregando tu atención a las cosas externas. Estás programando tu mente para buscar satisfacción inmediata, gratificación inmediata a partir de medios externos. No te estás poniendo atención a vos, estás poniendo atención afuera. Y lo primero del día, digamos. Primero, y es muy normal, y esa es una forma en que estás entrenando tu mente. Ajá. Para estar afuera. Y te estás perdiendo la oportunidad de conocerte. Qué sé yo, que quieres tener una mejor capacidad de escuchar a la otra persona, que es parte de lo que podrías lograr al estar presente. Pero cuando estás escuchando, estás viendo el teléfono, estás pensando en lo que tienes que hacer, estás pensando en lo que vas a responder apenas se calle esta persona. Estás entrenando tu mente para estar adelante, para estar ser en el futuro, reactiva. para ser reactiva. Pero ¿qué pasa si empezás a diseñar diferentes rituales, diferentes ejercicios de presencia absoluta? En donde vos decís, voy a quitar distracciones, voy a hacer esto y decido hacer esto. No necesariamente sentarte y de una manera formal cerrar los ojos y meditar, ¿no? Podrías estar tomándote un café y apreciar el café. Podrías decidir, no, en esta conversación me voy a sentar con mi pareja y solo voy a estar en esto. Voy a jugar con mi mascota. Voy a caminar y voy a sentir el aire. Atención plena. Atención plena. O sea, ser intencional en a qué le querés dirigir tu atención. Porque con el tiempo esto se va a volver una habilidad extraordinaria para vivir la vida, para enfocarte, para aprender, para disfrutar, para gozar de las pequeñas cosas. Pero estar en paz. Estar en paz. Porque ¿quién está en paz? Digamos que yo estuviera aquí hablando con vos y esté pensando en lo que voy a hacer ahora en la tarde y en el correo o sea, no estoy en paz. Sí, nunca. Total. Porque cuando esté mandando el correo voy a estar pensando en nunca. Siempre a futuro. Capaz que cuando ya estés mandando el correo vas a pensar, oh, y la pregunta que le hubiera hecho. No le dije a George eso. Bueno, el TDA es real, ¿verdad, George? Sí, total. Pero voy a decir algo al respecto. Es real, pero estamos viviendo una epidemia. Sí. Por la tecnología, digamos. Exacto. Porque no es que las personas padezcamos de eso porque es una condición genética. Es que nos estamos entrenando para estar en todas para partes. estar ahí cambiando videos cada 10 segundos. Exacto. Porque lo que estamos evitando... un día escuché un video de Gabor Maté, que yo, wow, esto tiene mucho sentido. Él lo que dice es, ¿qué hace una persona cuando está estresada? ¿Me estás preguntando? Sí, ¿qué se te ocurre? Desesperarse, comer, hacer como cosas reactivas. Ajá. En un caso extremo de una situación de supervivencia, el estrés te llevaría a hacer cosas reactivas, pelear, paralizarte, sí, huir. enojarse. Ajá. Ese es el mecanismo natural. Ajá. Una situación estresante nos lleva a pelear, paralizarnos, huir. Como estamos viviendo en una realidad muy cómoda, en realidad nunca nos enfrentamos, no todo el tiempo, sí. Nos enfrentamos a una emergencia, a un león, Ajá. ¿verdad? A una situación de vida o muerte. Entonces, los seres humanos en la actualidad desarrollamos un nuevo mecanismo que se llama distracción. Y yo, ¿Qué ¿de qué estás hablando? No hace falta pelear. Paralizarme no tiene sentido. Ni huir. Huir no es opción. Entonces, ¿qué hago? Distraerme. Ese es el nuevo mecanismo para lidiar con el estrés. Es un mecanismo de defensa. Sí, lo veo. Entonces, cuando alguien está aburrido, ¿qué hace? Scrollear. Bueno, agarrar el celular. Cuando se topa con algún reto en el trabajo y no sabe por dónde entrarle, ¿qué hace? El celular. Celular. Cuando está en el ascensor y no quiere ni decir buenos días, exacto. Celular. Cuando estás en la fila del banco, ay, es muy triste. lo que haces es
celular porque es un mecanismo de defensa para lidiar con una situación estresante. Es para evadirla. Es evadir. Y eso genera sufrimiento. Y eso lo que genera sufrimiento porque te estás entrenando para nunca estar presente. Y porque Para estar el distraído. sufrimiento es exactamente eso. A mí me encanta esto, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. ¿Verdad? Que el dolor es algo que me trae información. No sé, pasó algo, siento dolor y me trae esa información. El sufrimiento es saber que hay dolor e ignorarlo. Eso es el sufrimiento. Entonces, digamos, todo eso que estoy evadiendo, estoy prolongándolo, claro, y me hace sufrir. Claro. Y eso es triste. Muy triste. Porque después las personas se autodiagnostican con TDA. Como yo en TikTok. Sí, yo vi un TikTok y decía que, entonces yo creo que y entonces ese TikTok me dio mi diagnóstico. Sí, porque hay varios tipos, y yo toda experta. No, pero es cierto, yo sí tengo muy claro de que eso de la desconcentración, o sea, es todo el mundo. Ey, Nati, o sea, yo quiero ser sincero, o sea, yo sé lo que se siente y no estoy diciendo paja, o sea, yo sé lo que se siente, que cuando estoy cansado, me estoy prestando atención, pero me encuentro. Pero te das cuenta. Me encuentro con el impulso de scrollear y eso yo lo reprogramé para que fuera mi señal de mejor tome una siesta. Mejor vaya a verme un ratico. Exacto. ¿Y qué pasa? Digamos, a mí me pasa eso, pero entonces lo hago intencional, tomo un momento del día. O sea, ¿qué piensas de eso? Yo tomo un momento para TikTok, sobre todo, que es el más adictivo y es el que más me gusta. Porque es súper placentero. No, y además, o sea, para mí es como, o sea, me sale lo que a mí me gusta, Claro. no como Instagram. Ay, sí. Que me sale X ahí. Y yo digo, ¿por qué me sale esto? Pero TikTok es una maravilla, como Te da me lo que vos conoce. querés. Exacto. Entonces yo intencionalmente no todos los días, pero porque ni siquiera lo tengo en el celular. ¿Verdad? Eso es un poco como técnicas. Sí. Borro el app, que ya te sabes un chasco que me pasó. Sí, me pasó lo mismo. ¿En serio? Sí. Bueno, les voy a contar ya que nos pasó lo mismo. Bueno, borré TikTok porque yo borro los fines de semana, usualmente yo borro las apps. No me importa volverla a instalar y todo, pero a veces me duran semanas, o sea, sin las apps en el celular. Incluso subiendo cosas, ¿verdad? Porque me siento en la compro, programa o uso el iPad para eso. Borré TikTok justo cuando estaba pasando todo los Estados Unidos y mi cuenta de Apple es de Estados Unidos y entonces no pude volver a tener. Y yo dije, eso fue una bendición en mi vida, posiblemente. Ya lo puedo bajar otra vez. Pero bueno, lo que quería decir es que tomo un espacio en el día para verlo. Y me mido, o sea, como que digo, bueno, ya es suficiente. Pero sí me puedo ver, o sea, eso es lo que trato de hacer. Como tomar intencional un momento para eso. Sí. Yo sé que me va a seguir causando esa adicción del scrolling. Pero por lo menos como que no permito que pase todo el día. Es que yo creo que esa es la clave. O sea, vamos a ver. Yo lo veo de esta manera. Las redes sociales no son malas. Empecemos por ahí. No, son parte de nuestra realidad. Lo que yo creo que no es útil, lo que no está bien, es que cada vez que estés aburrida, que cada vez que tienes un impulso porque estás incómoda o algo te duele, entres a redes sociales. Porque eso lo que está haciendo es entrenar tu mente para no prestarte atención. Y que cada vez que pase, lo hagas. Te estás entrenando para eso. Sí. Es el mecanismo de defensa. Pero si vos, por otro lado, decís, me voy a dar un chance, me voy a dar 20 minutos y cronometrados a lo mejor. O sea, estás siendo intencional y también podrías estar presente. Y puedo disfrutar de eso, porque lo disfruto. Pero hay personas que encienden el tele y tienen el teléfono al frente. Bueno, yo era una de esas. Ajá, entonces estás en todas partes. O tenía que poner Friends para hacer maleta. Bueno, todavía lo veo como una tradición. Pero eso de tener que escuchar algo para poder hacer otra cosa, ¿verdad? Sí, es ansiedad. Es ansiedad, es distracción. Es como tener miedo a estar con uno mismo. Ajá. Y esa pregunta yo me la he llevado conmigo tanto tiempo. Es ¿por qué me cuesta tanto estar sola conmigo misma? Me pasaban antes. Primero era porque me da miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y después es ¿por qué cuando estoy sola se me hace tan difícil estar en silencio? Y claro, porque habían tantas cosas que tenía que observar que prefería ver otra cosa. Prefería repetir los diálogos de Friends, que me los sé de memoria. Claro. Y que me hacía sentir como tranquila. Ajá. Pero eso, ¿qué nos deja de conocernos a nosotros? Nada, es sufrimiento. Eso es seguir prolongando ese dolor. Sí. Eso puede ser diferente.
Esa es la buena noticia. Eso puede ser diferente, requiere de disciplina, requiere de querer. Exacto. Voluntad. Voluntad. Entonces, si querés tener una mejor calidad de vida, una mejor gestión de emociones, hace espacios de presencia. Y, ojo, hasta las redes sociales pueden ser un espacio de presencia si sos intencional. Intención, atención, energía. Si vos aprendés a ser intencional, dirigís tu atención y así ahí fluye la energía. Cuando no hay intención, la energía se dispersa. Entonces sucede que al final del día, a lo mejor no estás satisfecha con lo que lograste, o al final del día te quedas pensando en todo lo que falta, esa sensación de no fue suficiente, o inclusive la postergación de cosas que sabes que tienes que hacer, puede suceder cuando no te has entrenado para estar presente. 100%. Vos ahora me dijiste que por un tiempo te denominaste ateo, entonces me interesa saber cómo es el presente de Jorge en ese sentido. Más espiritual, puedo llamarle, o de creencia, no sé. Sí, ok. Estado espiritual, complicado. Complicado. Bueno, pero ya es ya es otra etiqueta, digamos, de la que tenías. Sí. No es ateo modo rebelde. O sea, a mí me gusta decir que soy ateo frente a personas religiosas solamente para causar conmoción. Que a lo mejor... Todavía sale ese adolescente. Exacto. Es como mi sombra, la veo y le doy permiso de salir. Pero si tuviera que responder de una forma más sincera en este momento, diría que yo creo que estamos viviendo una experiencia de mente. Y no quiero que esto se interprete como algo demasiado racional, porque la mente no es algo sencillo de explicar. Yo creo que la mente es un proceso de energía e información que está ocurriendo momento a momento. Que ocurre, es cierto, en nuestro interior, en medio de nuestras dos orejas, sí, pero también está ocurriendo en todo nuestro cuerpo. Este proceso de energía e información nos ayuda a experimentar el contexto en el momento presente y el contexto en nuestra experiencia de tiempo y nuestra experiencia en relación a los otros. Este proceso de energía e información no solamente ocurre en nosotros, sino ocurre en interacción con otros. Digamos, en este momento está ocurriendo el proceso de la mente. Cuando vamos a la naturaleza, está ocurriendo el proceso de la mente y ocurren cosas maravillosas. Todos hemos experimentado el acceso a nueva información con solamente estar en Prusia o frente a la playa viendo el mar. Se siente diferente, pensamos diferente, experimentamos la vida diferente. Esa es la mente haciendo su trabajo. La mente tiende a autoorganizarse. Y la mente, cuando se autoorganiza, nos ayuda a olvidar que estamos separados, que estamos viviendo una experiencia dual. Cuando la mente se organiza, le damos permiso de que fluya la energía e información, nos ayuda a conectar con todo lo que está vivo, que sigue siendo la mente. Y esa sensación de expansión nos hace vivir plenitud, nos hace vivir la vida al máximo, nos hace recordar que esto es maravilloso, nos hace sentirnos realizados. Pero la pregunta es, se me ocurre, ¿y qué impide que eso suceda? Que estamos viviendo esta realidad en donde la energía de información fluye con un estuche de carne y hueso. Y este estuche de carne y hueso tiende a ahorrar energía. Y para ahorrar energía, repite patrones. Y para repetir estos patrones, lo que hace es darnos hábitos de pensamiento y de comportamiento que a veces nos funcionan y a veces nos limitan. Que lo que busca es ahorrar energía para hacernos sobrevivir. Por lo tanto, muchas veces opera desde el instinto de supervivencia y este instinto de supervivencia nos hace ver el mundo en blanco y negro. Bueno o malo, correcto o incorrecto, amenaza o lo que me hace bien. Y cuando operamos desde ahí, limitamos la mente que lo integra todo. Que nos recuerda que no es una dualidad, que somos parte del todo. Esas experiencias expansivas de estar en un concierto con todo el mundo brincando, cantando la misma canción, admirando gente
actuando con excelencia, estando con tu pareja en una buena conversación o en intimidad sexual, cuando todo desaparece y el tiempo pasa en otra dimensión, es la mente haciendo lo que sabe hacer, que es integración. Esa es mi versión espiritual de hoy. Okay. Me parece maravilloso porque ¿cómo hacemos para explicar que eso suceda? Uh-huh. Y entonces ahí es donde podemos dejar esa sensación de que hay algo más grande que hace que esto funcione como funciona. Que no tiene sentido lógico, porque todo tiende al caos, es impredecible, pero al mismo tiempo hay orden dentro de todo esto impredecible y es fascinante que pase como pasa. Uh-huh. Y que hay patrones que se repiten en la historia y que hay patrones que se repiten en nosotros y sin embargo seguimos como también elevándonos cada quien a nuestra manera, con diferentes experiencias, siendo cada quien una persona única e irrepetible, un ser único e irrepetible. Entonces ahí es donde uno dice, wow, hay algo, hay una fuerza mayor. Pero entonces sentís ese cambio, digamos, de lo personal, porque yo pienso que no creer en algo más grande, o no sé si estoy describiendo mal ser ateo, digamos, pero no creer. Sí, es negar. Ser ateo es negar, no existe. Exacto, es como, existo yo, punto. Yo individual. Existe esto. El yo personal. No existe un Dios, no existe un ser superior. Pero yo soy yo y ya, no estoy conectado como a nada más. Ajá. Es como una desconexión. Esa es una etapa de la conciencia que se llama personal. ¿Verdad? Que es como yo, mis problemas, mi mundo, mi mente. Entonces, al escucharte hablar, yo siento que ya subiste al escalón, no sé si es subir, pero pasaste como al escalón de lo transpersonal. Exacto. Sí. Que me encanta traerlo aquí también para que la gente, porque la gente tal vez no entiende qué es transpersonal, ¿verdad? Pero es eso. Es como pasar de esto, yo persona, ¿verdad? Que es mi mundo, mis problemas, solo yo, individual. Sí, existe la otra gente, pero yo me preocupo por mí, no hay nada más grande, no tengo que ver con algo más grande. A, por lo menos, tener esa sensación de ser parte de algo más y que mucha gente tiene que ver con mi bienestar en realidad. Exacto. O sea, el hecho de que uno pueda servirse un plato de comida o me pueda poner esta ropa, mucha gente tuvo que ver en ello. Entonces, digamos, ya ahí me siento parte de algo más, ¿verdad? O sea, de que necesito más. Y ahora, a un nivel que yo sé que lo explicaste desde la mente, pero quiero preguntarte, ¿qué pensás de los diferentes cuerpos que tenemos, verdad? Bueno, vos me has hablado de la energía, de todo esto. Vos me tiraste esta pregunta en tu podcast cuando me invitaste. Es como, no me acuerdo si era así específicamente, pero me preguntaste como, ¿qué es el espíritu? Y yo quisiera saber, para vos, ¿qué es el espíritu? Ok. Aquí sabemos que no hay realidades, o sea, que no hay verdades, cada uno desde su perspectiva, y que nada está escrito en piedra, todos podemos cambiar siempre. Y para responder a esto necesito dar un contexto de cómo entiendo yo la experiencia humana. Yo no creo que exista tal cosa como el espíritu, ni el alma. Pero los seres humanos percibimos las cosas a través de nuestros entendimientos subjetivos que están directamente asociados al lenguaje. Uh-huh. Y el lenguaje son palabras y el lenguaje son significados, uh-huh, lo cual hace que cada quien tenga versiones... Sus conceptos. Exacto, versiones subjetivas de la realidad muy personales. Y hay cosas que son difíciles de explicar. Entonces desarrollamos conceptos, como dijiste ahorita, y esos conceptos los compartimos y de repente alguien dice, ya entiendo, eso resuena conmigo. Entonces, uh-huh, estamos en sintonía, creamos una realidad compartida. Entonces, cuando las personas hablan de espíritu, de alma, están buscando un concepto para explicar su experiencia humana. Desde mi punto de vista, es mente. De hecho, en griego, mente es psique. Alma es psique. O sea, en griego no existía tal cosa como la mente, solamente se le decía psique. Y esa relación directa es lo que yo he
entendido hasta ahora. Es como, desde mi punto de vista, es el espíritu, el alma, la mente, es lo mismo. Es una creación de nuestra mente para poder explicar eso que no está ocurriendo aquí, que no es tangible. Ese proceso interno que a veces se siente abrumador, esos patrones de pensamiento, esas experiencias emocionales que de repente se sienten intensas y no sabemos explicar, pero también es la experiencia de sentirme conectado a alguien, de sentirme conectado a algo, de sentir esperanza, de sentir miedo, de sentir gozo, de sentir plenitud. Son experiencias emocionales que me recuerdan, yo no estoy solo. O sea, no estoy solo, como vos decís. Para que yo me haya puesto esta ropa, algo tuvo que haber ocurrido. Y para que yo me coma la comida que me estoy comiendo, hay personas que trabajaron en esto, no solamente la que cocinó, sino quienes cultivaron, quienes recogieron, quienes empacaron, quienes lo pusieron en el supermercado, o en la feria, o en la mesa. O sea, siempre estamos envueltos en algo más. Entonces esa conciencia de ser parte de algo más grande, yo lo veo como el proceso de la mente. Pero ya creo que de alguna manera las personas podrían entender que mi versión de la mente es algo más místico que racional. Sí, como que va más allá de lo que la mayoría entendemos como mente. Pero incluso yo me acuerdo que yo te dije que para mí alma es mente, en mis conceptos, ¿verdad? Entonces tenés demasiada razón en eso de que cada uno a como lo entiende, o sea, como lo decide que encaja. Vos, supongo que las leyes del Kybalión, si las has escuchado, las leyes herméticas. No. La número 1 Contame. es todo es mente. Y es que literal todo es mente. Me gusta. Pero entonces... ¿Dónde firmo? Yo ahora te llevas un libro. Pero entonces, digamos, vos no crees que hay una fuente, que para mí eso sería el espíritu, digamos, vos no crees que hay una fuente, o cómo crees que esta ilusión inicia o no inicia. Me encantaría saber eso. Es la mente, porque recuerda que según mi concepto, la mente está creando en todo. todas partes. Es omnipresente. Es energía e información que está omnipotente. Ocurriendo en momento a momento. Y nosotros podemos ser, ojo, yo creo que esto va a ayudar. Nosotros podemos ser... Suave, que yo no sé si ahí te escuchas bien. Ahora sí, oficialmente. Es que ya estamos emocionados, vea cómo nos vamos cambiando ya aquí. Como... yo traiga los libros, no mentira. Nosotros podemos ser conducto o conductor de la mente. Cuando somos conducto, la mente pasa a través de nosotros, energía e información sucediendo a través de nosotros, haciendo lo que sabe hacer la mente, autoorganizarse. Sí, como canalizador, digamos. Ser como un canal. Pero cuando somos conductor, bloqueamos ese proceso. Cuando somos conductor, estamos pretendiendo controlar cosas que no son controlables. No estamos dejando que la mente nos lleve en el camino de la armonía, sino que caemos en estados de caos o rigidez. Entendiendo caos como esos momentos en donde las cosas nos abruman y quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera y de repente el mundo no gira a nuestro alrededor y expectativa versus realidad, o rigidez cuando decimos, no, esto está bien, no, esto está mal. Usted haga las cosas de esta manera. Ay, yo sé que yo no puedo controlarlo todo, pero es que yo soy tan controlador. Cuando asumimos etiquetas, inclusive estamos identidades. Estamos siendo conductores. Impedimos que la mente nos lleve en el camino de la armonía. Claro. Pero cuando somos conducto, la mente hace su trabajo y nos conecta con el todo. Nos olvidamos de esa falacia de la ilusión de que somos seres singulares. O sea, somos seres individuales. Somos parte de algo más. Ok. ¿Qué pensás? Y uno, señores y señoras, el primer podcast de 3 horas ha llegado. No, pero es que quiero saber. Digamos, ¿has visto ese experimento en que una partícula se comporta diferente si está siendo observada a que si no? Entonces se supone, ¿verdad?, que el universo actúa como si estuviera siendo observado. ¿Qué pensás de eso?
música de interludio. ¿No? Ajá. O volvemos a la mente. Es que sí, o sea... O sea, a mí eso me intriga demasiado. Porque digo, entonces, ¿qué observa el universo? Es que ahí Ahí entra mi mente lógica. Ok. Y a hacer preguntas también. Ok. Es cierto que una partícula se comporta diferente cuando es observada, pero ¿cómo podría saber que se comporta de cierta manera cuando no es observada? Porque el experimento que se hizo, ¿sabes cuál es? Uno que pasa la luz y las partículas. Ajá. Es que ahorita Sí, no. es que sí me acuerdo y me acuerdo de otros experimentos, pero... Sí, como uno con luz y que cuando estaba siendo grabado o visto, algo pasó y cuando no había nadie, se comportó distinta la partícula. De la luz, creo que era de la luz. Entonces, estoy así. ¿Puedo buscarlo? Sí, podemos buscarlo. ¿En este momento? Sí. Ok. Para poder entenderlo, porque... Bueno, voy a apoyar yo para... ¿Qué dice mi teléfono? Vamos a ver. Y uno TikTok, no Sí, no, yo estoy en YouTube. no, yo en Safari. Partícula observada. 15 minutos después. Sí, wow. No sé qué hacer con esta información. Voy a explicar rápidamente el experimento como para que... Sí, súper. Ok. Hacen un test con electrones en donde pasan unos rayos de electrones por medio de una rendija y ven el patrón que forma. Es justamente la rendija, básicamente plasmada en una pared posterior. Entonces deciden hacer lo mismo con 2 rendijas. Y entonces, cuando lo hacen en 2 rendijas, notan un patrón similar al patrón que hay cuando ondas chocan. Cuando ondas chocan empiezan a formar como geometría. Literal como geometría sagrada. Como geometría sagrada, como que se replica. Entonces hacen lo mismo con los electrones y esperan que al ser rayos de electrones se formen 2 rendijas. Pues no, se comportan como si fueran ondas. Entonces, para ver qué está pasando... Sí, están consternados como, sí, como ¿qué rayos? ¿qué está pasando aquí? Entonces, para ver qué está pasando, empiezan a cambiar el experimento enviando un electrón poquito a poco. Porque ellos dicen, puede ser que en el camino estén chocando. Y se dan cuenta de que en realidad... Era como salía como partícula. Iba poquito a poco y se expandía. Ajá. Entonces salía, en vez de 2 líneas, se multiplicaba. Entonces dicen, ¿qué está pasando aquí? Entonces lo que vamos a hacer es poner a grabar un ojo, una cámara detrás para poder observar el comportamiento de los electrones. Y ahí es donde... Donde se le vuela a uno la cabeza. Donde la mula pateó a Genaro. Qué bueno. Porque cuando ponen la cámara... No, sabes, tengo que reírme más de ese dicho. Ya. Cuando ponen la cámara, no pueden observar nada diferente porque lo que se dan cuenta es que en la pared ahora se comporta como 2 rendijas. Como lógicamente. Como la lógica. Entonces ve, la mente, o sea, es racional. Como lo que esperaba. Ajá. Es bien loco. O sea... Si quieren buscarlo, se llama el experimento de la doble rendija. De la doble rendija. Es bien loco, la física cuántica es bien loca. No sé si las personas que nos están escuchando han leído al respecto, pero básicamente lo que dice la física cuántica es que, a diferencia de las leyes newtonianas, que eran lineales, o sea, una línea del tiempo en donde había pasado y futuro y todo era cronológico, en la física cuántica se observa la unidad, que es el átomo, y nos damos cuenta de que siempre está en vibración. Ajá, que no hay nada sólido. No hay nada sólido. En el universo. Tu rodilla no es sólida. Este sillón no es sólido. Lo que estamos percibiendo como sólido es solamente una ilusión de átomos vibrando y generando... Ok, manifestaciones físicas como esta que acabamos de ver. Saludos cordiales a la vibración. Sí, como la vibración del sillón.
Entonces todo es vibración. Entonces todo es vibración y tiende al caos. Ajá. Eso es la física cuántica de manera súper sobresimplificada, pero es todo es vibración y tiende al caos. Ajá. Es impredecible. Ajá. Pero entonces este experimento lo que dice es que si hay un observador, la materia se comporta de una forma específica. Exacto. Entonces dice, me vuela el cerebro. Se me vuelve el cerebro. Yo, O sea, voy creo a, que- yo voy a investigar más al respecto. Ahora, a continuación, Jorge se va a obsesionar con esto y en la temporada 5 nos va a venir a hablar todo sobre el experimento de la rendija. que está siendo observado. Entonces ahí es donde yo pienso, digamos, por eso te hacía la pregunta como de una fuente, una conciencia, o sea, entonces, ¿qué somos? O sea, si la mente está creando esta experiencia, que, o sea, estoy genuinamente preguntando, hablando, conversando, porque Sí. yo me hago estas preguntas, ¿verdad? Claro. Es como, si, porque para mí en este momento, lo que a mí se me hace lógico es que vinimos a vivir esta experiencia y que lo de esta fuente, que somos nosotros, creando toda esta ilusión, porque yo estoy también de acuerdo en que vivimos en una ilusión, la experiencia humana es una experiencia que vinimos a vivir, pero no es lo que somos. No lo sé. Para mí somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Eso es lo que yo ahorita siento. Y digamos, entonces, con esta información de que el universo se comporta como si estuviera siendo observado, a mí me hace sentido que hay una conciencia de la cual somos parte que creó esta ilusión. Y sí, que todo es mente en el universo físico. O sea, ya no quiero irme más allá. Pero digamos como En que, este plano. ajá, en lo Todo es físico, mente. todo el universo es físico, Ajá. ¿verdad? O sea, Sí, los sí, sí, planetas, el universo entero, Todo la lo que esté materia. compuesto por átomos. Sí, digamos que es como el nivel más denso, más pesado. Entonces, para mí sí hay como esas dimensiones en las que nos movemos, que tal vez para vos en tu explicación esa es la mente, la que genera y crea todas estas dimensiones, porque ¿qué pensás de lo sutil, digamos, verdad? La energía es sutil, ¿verdad? O sea, De lo que no se ve. ajá. Entonces, según ese experimento y lo que yo escuchaba, yo siento que sí hay algo como una fuente que observa el universo, pero que yo soy parte de, no algo externo, ¿verdad? O sea, es lo que a mí me ha Estás hecho conectada a la resonancia. Ajá. Y que esa información que vos decís, yo voy a un lugar, porque sí, o sea, uno puede ir a un lugar, la luz es información, el sol Sí, sí, sí. es información. Sí, 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 sí. Entonces, yo voy a un lugar y me conecto como a eso, que yo no le llamo mente, pero entiendo que podría llamarle mente y que es nada más una parte más o una Un función. concepto. Ajá. Pero sí siento que está eso, como esa conciencia. Porque al final ve lo que si uno lo ve en lo personal, o sea, como en mi experiencia, cuando yo activo el observador es cuando me conozco. No sé, como trayéndole ahí. Sí, sí, sí. Yo desde mi experiencia estoy meditando y yo observo. Me doy cuenta de las cosas y yo observo. Entonces, yo puedo ver eso como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Ah, Yo puedo ver eso en el universo. pero es que sabes que cuando pensamos en un observador, o sea, esta es nuestra condición humana que está limitada, que nos hace pensar, hay un observador. Eso es, y está directamente relacionado a... A alguien, otra persona afuera, externa. Pero también mencionaste la palabra creador, porque es como casi que... Fuente, sí. Una fuente creadora. Pero fuente creadora nos hace pensar en que esto tuvo un inicio. Pero pensar en que esto tuvo un inicio es solamente parte de nuestra condición limitada de ser humanos que creemos que todo tiene que haberse creado. Ajá, pero yo pienso que la experiencia física tiene un inicio. La física. Yo no pienso que yo tenga un inicio y un final. Yo pienso que yo soy eterna. Ujú. Más Nati, que es una de las experiencias que estoy viviendo al mismo tiempo, porque el tiempo no existe. Sí, mi cuerpo, yo tengo que devolverlo a la tierra, porque si tuvo un inicio, yo nací. Mi experiencia como Nati nació y va a morir. Ujú. Eso no lo puedo negar. Yo me voy a morir, vos te vas a morir, todos nos vamos a morir. Más mi esencia, que es lo que yo siento, que es eterna, no tiene inicio ni fin, es algo más allá de lo físico. Que para mí, la mente crea lo físico, pero mi espíritu
es eterno y no nace ni muere, no tiene inicio ni fin. El planeta Tierra, por ejemplo, es algo físico. Él se tuvo que haber creado, ¿verdad? O sea, como los planetas se crean, o sea, no sé, o como se muere una estrella y pasan cosas en el universo, porque es la naturaleza de lo físico. Pero yo no creo que lo espiritual tenga un inicio y un fin. Ahí es donde estoy. Eso está muy interesante. En este momento. Y me parece fascinante cómo los seres humanos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Como natural e innata de buscarle sentido a las cosas. De entender. Entender. Pero el espíritu no quiere entender. Y tal vez por eso, por la naturaleza humana, nos funciona separar las cosas. Aunque, si te vas muy profundo, sabes que nada está separado. Pero nuestra naturaleza humana, esa racionalidad de la mente, que por eso yo la separaría como la mente, es la que quiere entender. Mi espíritu no necesita entender, mi espíritu no necesita nada. Es que la mente está ocurriendo en un gato. O sea, desde mi punto de vista, la mente está ocurriendo en un gato y un gato no está pretendiendo nada más que ser. Pero es que... Por ejemplo. Ajá. Ok. Es que, digamos, yo siento que para los humanos, mente es ego. Sí, no. Desde mi punto de vista, no. Y voy a decirte que es ego para mí. Ajá. Ego es la historia que yo me cuento con respecto a quién soy con respecto a los otros, quién soy con respecto al mundo, quién soy la percepción de vos mismo. Sí, es mi historia. Que por eso estaba pensándolo en el gato, porque el gato no tiene ego. Exacto. Pero sí es mente. No lo sé ahí. Desde mi concepto, lo es. O sea, si tiene conciencia. Yo pienso que es conciencia. Diferente. Ok, decime. Mente. Energía e información. Ajá. Por eso es que cuando vos tenés una mascota, interactúas con ella, estás sintiendo cosas. Sí, se entiende el nombre, entiende cosas. Esa es la parte racional. Experimenta energía e información a través de la interacción con un ser vivo, con una planta. Sí. Pero nunca he dicho que una planta tiene mente, sino conciencia. Es lo que yo me digo en mis conceptos. Ajá. Energía e información. Pero la planta tiene información. Ajá. Es que creo que estamos hablando de lo mismo, Josh. Sí, total. Yo creo que... Estamos de acuerdo de que estamos hablando de lo mismo, pero diferente. Total. Sí, yo estoy de acuerdo. Que incluso yo creo que al final todo es lo mismo. O sea, te ha pasado, digamos, no sé, incluso yo que me encanta como estar explorando todas estas cosas, ¿verdad? Como holísticas y, no sé, de energías y así. Y escucho, no sé, a Kelsan contarme cosas donde yo digo, sí, para mí esto es esto, pero es lo mismo. Ajá. Y que esa misma me dice, sí, es que es lo mismo. Pero qué chiva poder llegar a tener conversaciones y debates de este tipo en donde más bien lo que busquemos son acuerdos. Porque tradicionalmente los seres humanos y de manera natural, en la mayoría de los casos nos han llevado a ver el mundo en polarización. Y entonces nos acostumbramos a que un debate es... Quiero ganar. Ganas, ajá. Ego. O perdés. Ajá. O vemos a los políticos tirándose durísimo personalmente, o sea, no logran tener conversaciones en donde, mira, no me he dado cuenta que lo estabas viendo de esta manera. Ajá. Ahora entiendo. Y se parece a lo que yo creía que era esto. Ajá. O para mí es esto, pero para vos es esto, pero es lo mismo. O sea, sí. No o aunque no sea lo mismo, es como, ok, vos lo ves así. Exacto. Pero yo creo que eso solo llega cuando uno se hace esas preguntas a uno mismo. Y cuando elimina la creencia de que existe algo bueno y algo malo. Ajá. O sea, cuando vos quitas de tu sistema de creencias la polarización, te abrís un mundo de posibilidades. De hecho, hay un señor que se llama Robert Dilts, que es uno de los líderes de PNL hoy en día, que dice que el problema más grande que tiene el ser humano es ver el mundo en blanco y negro. Porque cuando ves el mundo en blanco y negro, tienes dos posibilidades. Te perdés toda la gama. Exacto. Entonces, imagínate una situación difícil. ¿Te volvés víctima? Sí. Porque no puedes nada. Es que no ves otra solución. No, son solo dos opciones. Y una es la que me tocó, la que quería, hubiera sido, o la que me tocó, y la que me tocó no me gusta. Ya está, se te acabó. Ya. Se acabó el juego. Ajá. Game over. Ajá. Pero entonces por eso yo veo la necesidad de... la que vuelve lo mismo. Pero yo, o sea, si me llega como... Yo veo la necesidad de que
yo como conciencia quiera experimentarme de diferentes perspectivas. Ujú. Como, sí. Entonces, ¿Cómo qué? o sea, como, no sé, ¿qué piensas de la reencarnación? Es un sistema de creencias. Eso es lo que pienso. ¿Vos no crees que vos vivís diferentes experiencias, solo vas a vivir esta? Es que no lo puedo saber. ¿Cómo lo podría saber? No te resuena para nada, entonces. Es un sistema de creencias que me parece muy chiva. Ah, ok. Ah, ok. O sea, no sé si has visto la teoría del huevo. Ay, ya me has hablado de esto, me acuerdo. Tenés que verla. Yo creo que sí Ahorita la vi, hacemos pero una pausa tengo y la mala ves. memoria. Los más que pasan haciendo pausas. Sí. Vean la teoría del huevo, la pueden buscar en YouTube. Lo que dice básicamente es que nosotros estamos experimentando esta realidad a través de una conciencia individual, pero Ajá. que mientras nosotros estamos experimentando esta conciencia a través de otros también. Ajá. Pero no solamente en este momento, sino a través del tiempo. Cuando Ajá. nosotros pensamos en alguna figura histórica, Jesús, Buda, Hitler, inclusive, o sea, quien sea, y nosotros lo estamos integrando en nuestra versión de nuestra mente, estamos experimentando la realidad a través de ellos. Y entonces, según esta teoría del huevo, Ah, ya. nosotros somos todos. Ajá. Que Sí. cuando vos volvés al origen, al huevo, básicamente estás iluminado, volviste a la unidad y te das cuenta de que todo el universo Eras vos. eras vos. Sí, esto lo dice Bashar. ¿Vos has visto Bashar? Sí, sí. Ajá. Bashar dice eso. A nosotros nos gusta creer que somos nosotros mismos en diferentes vidas, timelines, pero que al final es que cuando uno recuerda, ¿verdad? O sea, que cuando uno recuerda o se conecta con una vida pasada, está conectando con alguien que está viviendo eso en este momento y uno necesita esa información para este momento. Que también le doy oportunidad a esa teoría yo también en mi mente. Sí, es interesante. Pero bueno, mi punto era que la necesidad de experimentarse desde diferentes perspectivas es importante. Salirnos de esa tunnel vision, ¿verdad? Claro. De que las cosas son como nosotros creemos o creer que uno ya lo sabe todo es re limitante. Crearnos la idea fija de quiénes somos, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Yo soy Jorge, el coach. Y el coach que tiene que tener todo bajo control, ordenado, tiene la vida ideal. Ajá. Entonces yo me empiezo a crear toda esa identidad y me apego a ella, me limito. Te limitas. Me limito porque entonces hay cosas de mi esencia Que no caben en ese Jorge. ajá, que por ejemplo, quiero hacer stand-up y quiero decir cosas irreverentes. Ajá. Ah, no, eso no va alineado a... Jamás, Jorge el ¿Cómo? coach no puede hacer Jamás. eso. ¿Cómo va a decir malas palabras al frente de todo el mundo? Pero entonces estaría faltando a una necesidad que tengo. Ujú. He pasado por un proceso bastante interesante a través del stand-up, que muy pocas personas... Yo no lo veía así. Voy a hablar de mi experiencia personal. Yo no pensé que me fuera a encontrar con eso. Yo dije, mae, yo necesito dejar ya de lado esa historia que me he estado contando y esa historia que la gente me ha estado contando de, ay, Jorge, qué lindo. Cuando yo lo escucho me da tanta tranquilidad. y me decían, ay, Jorge, qué linda voz. A mí, cuando lo escucho me da paz. A mí me encantaría que mi esposo tuviera esa voz para yo sentir tranquilidad. Yo, hipócrita, lo que pasa es que te estás durmiendo. y entonces yo dije, hey, pero esto es solamente una creencia y me está limitando de tener una gama más alta de inflexiones, de proyecciones, de tonos de voz, poder hacer más cosas con mi voz. Estoy hablando de una creencia de voz. Yo en ese momento todo orgulloso, wow, No, encontré sí, la voz de Buda. yo Me voy a doy dedicar paz. a meditaciones guiadas para dormir. Voy a hacerme millonario con eso. Bueno, podrías, pero también podrías Sí, hacer stand-up. exacto, pero en ese momento yo dije, no puede ser posible, la gente se está durmiendo, se están aburriendo, yo estoy hablando de cosas súper interesantes como de neurociencias, filosofía estoica, y la gente se está durmiendo. Entonces, ¿qué necesito hacer? No voy a bailar, Qué risa verlo así. no voy a bailar, no me voy a vestir como payaso, pero ¿qué pasa si hago lo que cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho? Estudiar cómo ser gracioso.
Vos me estás ayudando a cambiar esa perspectiva, porque te acuerdas que te dije que yo pensaba que no me gustaba la comedia. Ajá, yo te Y estoy fuimos ayudando. a un festival de stand. La primera de risa era Nati. O sea, Sí. era la que más lo estaba disfrutando desde el inicio. Y la cosa es que entonces yo empiezo a estudiar y me doy cuenta de que había algo muy interesante. Entonces empiezo a estudiar comedia y me empiezo a dar cuenta de barreras que tenía. Y eso me explotó la cabeza. O sea, Como limitaciones tuyas. Sí, yo me di cuenta de que yo había creado un personaje en mi cabeza que era editor, del cual no me siento mal para Como nada. editor. Editor, ajá. Para poder decir algo, yo quería decirlo de la mejor manera posible, de la manera más precisa, de manera elegante. Y entonces, antes de decir lo que estaba sintiendo, ¡pa! Tenía un editor. Claro. Y me di cuenta... Como un filtro. Sí, en un ejercicio Y de comedia. limitabas como cosas espontáneas que te iban a salir por el personaje. Exacto. Ay, sí, claro. Y para comedia uno necesita conectar con emociones crudas. O sea, no Sí, existe yo humor. creo que es mi sombra la que odia la comedia. Exacto. Es mi Exacto. sombra. Porque es burlarse del dolor. Exacto. Nati, eso fue, en ese momento yo me di cuenta de que necesitaba la conectar con el enojo, con lo que me parece estúpido, con lo que me parece raro, con lo que me parece asqueroso, con cosas que son incómodas y no podía reaccionar ante ellas porque tenía el filtro. Claro. Cuando me doy cuenta de eso en clases con mi profe, yo casi lloro. O sea, Primero, qué loco que hayan clases de comedia. ¿Qué? son terapéuticas. Por lo menos para mí han sido terapéuticas. Bueno, ve, yo que pensaba que los comediantes, perdón por lo que voy a decir, estoy Dale. hablando de una creencia limitante, aclaro. Sí, sí, sí. Pero yo pensaba que, o sea, esta era mi descripción de un Sí, comediante. sí, sí, dale. Es como, si todas las personas fueran a terapia, no existirían los comediantes, básicamente. Eso es lo que yo creía. Más bien es al revés. O sea, ahorita que acabas de decir, es como terapia. Claro, ya lo entendí. Me disculpo con todos los comediantes que alguna vez pensé eso. O sea, hay comediantes que se lo toman en serio. Es un arte de poder comunicar. Y es de una- sacarlo y de sacarlo incómodo. incómodo, de decir lo que mi profe me ha contado. Ahora yo abriéndole los shows a Sí, George. sí, sí. Mi profe me ha dicho, stand-up no es de levantarse, es tu stand-up. Es sacar la cara, decirlo, mi verdad, decir lo que nadie más está dispuesto a decir. Y decirlo de esa Digamos que yo, manera. en algunos casos, en otros escenarios, me siento así. Ujú. Es un canal. Pero el La canal comedia. de la comedia es sumamente efectivo. Cuando Porque vos conectas con la gente, Sí. todo el mundo, los relajado. haces sentir. Wow, o sea, George aquí acaba de cambiarme esa creencia al Me 100%. encanta, Y no me solo con ir al show, ahorita hablando. A clases de comedia, entonces. Es una delicia y te hace ver el mundo diferente. O sea, a mí, yo me he tomado el mundo de una manera muy ligera desde hace rato con el estoicismo, por ejemplo. Sí, que no Pero- hablamos nada de eso, es para otro podcast. Pues, Es que podemos grabar sí, sí, un podcast de nosotros, digamos. Exacto. Y el siguiente nivel fue haber integrado la comedia porque el nivel de ligereza, o sea, yo estoy siempre en modo detección de errores, pero no en mal right, sino para ver cómo revelo ese error en un espacio seguro. ¿Cómo y eso lo se convierte en un expones? chiste. O sea, lo usas Una- a tu favor. Sí, un error en un espacio seguro, una incongruencia en un espacio seguro, cuando se revela, es Es gracioso. gracioso. Es cierto. Entonces yo estoy en ese modo en donde no me puede pasar nada malo. Cualquier ¿No? cosa que pase Yo me puedo reír puede de todo. ser un chiste. Me encanta, es una filosofía de vida. Exacto. A mí me encanta porque, digamos, yo siempre pienso que la vida es fácil, que todo se me da fácil y todo es mente. Entonces, si yo pienso eso, todo se me da fácil. ¿Me explico? Y si algo no, entonces le veo por dónde. Todo tiene que ver con eso. Es una maravilla, hace que la vida sea mejor, la vida es divertida, la vida es graciosa, es un gran ejercicio racional. La vida es un juego. Un ejercicio creativo, o sea, es fascinante y de autoconocimiento, porque entonces es entender qué es lo que a vos te incomoda, Ajá. qué es lo que te enoja, qué es lo que te parece estúpido, Me gusta. qué es lo que te parece raro, qué es lo que en tu vida no calza, qué es la rareza. O sea, yo me he acordado de muchas historias de mi infancia, de mi adolescencia. Que tal vez te generaban sufrimiento. Y Pero ahora ya te, no. te dan risa, le Ahora me dan cambiaste. risa. Eso es lo transpersonal. Qué Es risa, todo lo fascinante. mismo, vean. Hagamos terapia transcómica. Ajá. Pero es cierto, porque es lo mismo. Vea, es tomar tu historia desde el adulto que sos ahorita y contártela de nuevo.
para que sea distinta. Porque Pero- vos puedes elegir cómo te contás las historias. Sí, y eso yo lo sabía en PNL. Pero Tampoco es que hablamos de PNL, ese va a ser otro podcast. Pero agregar en PNL le llamaríamos un reencuadre, agregar el reencuadre de comedia lo vuelve hiper fascinante, Divertido. divertido. O sea, es que para mí no hay nada más chuzo. O sea, si no se han dado cuenta, esta es mi nueva obsesión. Ok. Vamos a Aparte de estar que- pendientes de tus shows. Sí, bueno, no prometo que se rían. Pueden reírse de mí, eso sí, tal vez. Pero por lo menos voy a tener mi espacio de catarsis. Qué chido. Gracias por cambiar hoy mucho, en una gran proporción, mi percepción sobre la comedia. De verdad, o sea, otra mirada después de hoy, George. Total. Y la exploraré. Me parece increíble y después te hago una lista de especiales de stand-up para que Ok, te explote la cabeza. ok, la esperaré. George, la he pasado demasiado bien. O sea, en serio. Y no es paja cuando digo que podría hablar aquí todo el día. ¿Verdad? Sí, nada más Siento podríamos lo mismo. parar para almorzar y seguimos. Sí. Y para que descanse la cámara. Exacto. Que no se nos llene tampoco los memories y todo, pero la he pasado demasiado bien. Gracias por venir, por tomarte tu tiempo, que para mí el tiempo es muy importante, para estar aquí y compartir con nosotros. Contanos un poco como de dónde te puede encontrar la gente, ¿verdad? O sea, qué pueden esperar en The Mind Coach y todo esto, que me encantaría que luego habláramos de estos temas que digo que ni tocamos, porque la verdad, yo digo que cada episodio se da lo que se tiene que dar y se habla lo que se tiene que hablar. Total. Estoy totalmente de acuerdo. Y primero que todo, muchas gracias. Yo me siento también muy feliz, muy cómodo, muy entretenido. La verdad que me encantó. El escenario está espectacular. Gracias. Felicidades por poner tu creatividad en el universo. Qué lindo. ¿En dónde me pueden encontrar? Bueno, en redes sociales como The Mind Coach CR, en Spotify como The Mind Podcast. Hay episodio Tiene un con podcast, Nati. hay uno Ajá. conmigo. Me pueden encontrar en la página web www.themind-coach.com y no sé cuándo va a salir esto, Se viene algo. pero se viene sorpresita. Hemos venido trabajando durante ya más de 5 años en entender cómo el negocio nos puede ayudar a llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas. Il y yo fundamos la Academia Mind Coach en el 2020 y de acuerdo a todo lo que hemos venido experimentando y todo el feedback que hemos recibido, decidimos crear una app. Entonces... Espero no haber gritado muy duro. y la gente... Sí, exacto. Una app que se llama The Mind Coach App, en donde vamos a estar a mano de todo el mundo, literalmente, con meditaciones guiadas, ejercicios de respiración, frases inspiradoras todos los días, cursos de crecimiento personal, filosofía, gestión de emociones, entender la mente humana y muchísimas otras sorpresas. Qué chiva. Muchas felicidades. ¿Y para cuándo hay una fecha o algo? Porque el podcast posiblemente salga 3 semanas después de este hoy. día. Entonces, Entonces próximamente... anyway. Sí, todo depende de cómo vayamos avanzando con Apple, que ya estamos en fase de feedback directo, pero yo esperaría que a finales de marzo ya esté disponible. Buenísimo. Ahí estaremos y no pendientes igual en las redes de cuando Exacto, ustedes anuncien. Bueno, George, muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar un episodio más. Nos vemos en la próxima y de fijo esta carita la van a ver aquí otra vez. Chao. Chao.